Bueno, muchas bendiciones, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Aquí seguimos. Eh, Vamos a hablar la parte 2 de la enseñanza acerca de Esther. Hace unos días grabé un video donde fue titulada la enseñanza Esther y Mardoqueo, estrategas de Dios. Entonces hice un video y lo dividí en dos partes. Entonces hoy voy a estar dando la segunda parte de esta poderosísima enseñanza y quiero hacer simplemente una recapitulación. Esther, una muchacha judía que fue criada por su primo hermano Mardoqueo, ambos exiliados que residían en la capital del imperio persa llamada Susa. Estaban bajo el gobierno del rey Asuero, también conocido como el rey Jerjes, y por cuestiones de Dios, la reina Esther llega a ser coronada como reina. Entonces, siendo ya la esposa del rey, Amán, una persona que había robado la gloria que le pertenecía a Mardoqueo, comienza a generar un complot para matar a los judíos. Entonces, Dios pone literalmente en preaviso a Mardoqueo y a Esther por medio de Mardoqueo. Y aquí se pone en plan o en marcha un plan para que Dios intervenga en el asunto por medio de Esther y por medio de Mardoqueo. Entonces, habíamos quedado en que la soberbia de la reina Esther hace dos banquetes, invita a Amán, invita al rey, ambos aceptan, pero aquí vemos algo muy interesante. La obediencia y la sumisión de la reina Esther expuso la soberbia y odio que tenía Amán por el pueblo judío. Entonces vemos en Esther capítulo 5 del 7 al 13, dice así. Dice, vamos a ver, aquí lo tengo acá. Esther 7, perdón, del 4 en adelante dice: pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados. Ahí está hablándole Esther a su esposo, el rey Asuero. Muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Pero Amán se quedó a suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces exclamó el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo: en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey. Y dijo el rey: cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Muy interesante que la trampa que él había hecho para destruir a Mardoqueo, para destruir a este hombre justo, se le fue regresada a él. Y no solamente eso, sino de que lo pagó con su vida. Entonces, aquí podemos ver dos cosas: que
las personas que se meten con el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, judío o gentil, porque también somos injertados por medio de Jesús. Somos personas que estamos bajo pacto. El pueblo de Dios está bajo la protección del poderoso de Israel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las personas con las cuales ofendemos. Hay que siempre tratar de caminar en integridad. Si Amán hubiese sido una persona íntegra, quizás la historia hubiese sido diferente. Pero como su soberbia y hambre por gloria pudo más, él terminó pagando con su vida. Si él hubiese dicho rey Asuero, en realidad fue Mardoqueo el que expuso este complot de su contra. Ahí se hubiese dado el reconocimiento correcto a Mardoqueo y él hubiese sido también tenido por una persona íntegra. Pero él decidió obviar ese detallito y tomar la gloria para sí mismo. Pero al final, ¿qué sucedió? Mardoqueo recibió los reconocimientos y los honores, y aquella horca que había sido hecha para matar a Mardoqueo terminó tomando la vida de Amán. El servicio, tengo unas notas aquí que quisiera compartir. Dice: el servicio, la prudencia y la honra destruyeron los planes de Amán, y todo el pueblo judío fue salvo por causa de esta intervención divina de parte de Dios a través de estas personas. Esther supo esperar el momento oportuno para revelar que pertenecía al pueblo judío. Eso lo vemos en Esther 7:4, que lo acabamos de leer, y en Esther 8 del 4 al 6. ¿Qué hubiera pasado? Es mi pregunta. Si Esther hubiese dicho que era judía antes de ese momento oportuno. ¿Qué hubiera pasado si ella no escucha a Mardoqueo, que fue el que le dijo que no revelara su gentilicio? Quizás la historia hubiese sido otra. Pero muchas veces Dios nos manda a hacer algo y no tenemos que preguntarle el por qué. Tenemos simplemente que obedecer. Yo creo que la reina Esther en su momento no lo entendió, pero ella no le importó el no entenderlo. Ella lo que le interesaba era honrar a Mardoqueo, que se había esforzado en criarla, en educarla y en posicionarla en un lugar donde ella pudiese cumplir su propósito ya como reina. Entonces, por causa de Esther y Mardoqueo, se instituyó la fiesta del Purim, que continúa hasta hoy. ¿Qué es el Purim? O la fiesta del Purim. Es la celebración por el día en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y mes en que la tristeza se tornó en alegría y el luto en festividad. ¿Por qué paz con sus enemigos? Porque luego de esto, el rey le da la autoridad, le da el anillo a Mardoqueo, y Mardoqueo emite un edicto en el cual le da la autorización a los judíos de reunirse en armas y levantarse y defender sus vidas. Y la mortandad que hubo por esas personas que trataron primero de tomar la vida de los judíos fue tal de que ya no había nadie que se lo pusiera al pueblo judío. Entonces, una de las enseñanzas: nunca te olvides de lo que Dios hizo por ti. Llévalo presente siempre, y esto es una muestra de honra. El Purim es una memoria que se hace de cómo Dios libró al pueblo judío de la muerte, de la injusticia, de todo aquello que venía a destruirlos y borrarlos de la faz de la tierra. El Purim marcó y marca el fin de los ayunos y el lamento. O sea, durante todo ese tiempo hasta que se instituye el Purim, o hasta que se le hace justicia al pueblo judío y Amán es colgado, hubo silicio, hubo oración, hubo ayuno, hubo lamento, hubo un tiempo de quebrantamiento. Pero este tiempo de quebrantamiento fue el que desató el respaldo, la bendición y la
protección de Dios en medio de este proceso. El libro de Esther no concluye hablando de Esther, sino de Mardoqueo. ¿Y por qué? Y esto es muy interesante. Si usted va al último capítulo del libro de Esther, el título de ese capítulo, que tiene solamente 3 versículos, dice: Mardoqueo exaltado por Asuero. Y una de las cosas interesantes antes de leer esto es de que ¿por qué Mardoqueo pasa a la historia? Él pasa a la historia como una persona que no se casó con la falsa honra. No aceptó. Él, para que los que no han leído el libro de Esther, les invito a que lo lean, pero él se negó a postrarse ante Amán cuando Amán fue llenado de gracias y de favores de parte del rey Asuero. Se suponía que todos los que pasaran frente a él le rindieran una pleitesía, se arrodillaran en señal de honor. Pero como Mardoqueo sabía que esa gloria que él tenía era una gloria profana, era robada porque era de él no lo hacía. Y por eso es que Amán se llena en ira contra los judíos, porque sabía que Mardoqueo era judío, mas no sabía que la reina Esther era judía. Mardoqueo pasó a la historia como ¿qué? Como el segundo del rey, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos. Él procuró el bienestar de un pueblo, el pueblo judío. Procuró la paz para todo su linaje. Pero sobre todas estas cosas, Mardoqueo pasó a la historia como aquel que asumió la responsabilidad de criar y cuidar a Esther para que cumpliera su propósito, ser reina de un pueblo. Del exilio al palacio real. Quizás hoy en día estás enfrentando situaciones las cuales parezcan adversas, las cuales puedan hacerte ver que estás en una especie de exilio. Pero el Señor te dice que el propósito por el cual Él te trajo a esta tierra no ha cambiado, continuará hasta que se cumpla. Mientras estamos respirando hay un propósito. Eso es algo que he comprendido a lo largo de los años. Mientras usted respira hay un propósito. Hay oportunidad de que Dios trabaje en su vida y en mi vida. Entonces tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ser obedientes, prudentes como la reina Esther. Muy interesante cómo obedecen los niños pequeños, niños de 2, 4 años. Usted les dice haz esto y lo hace. Usted les dice recoge esto y lo recoge. Usted les dice ven acá y ellos vienen, sin preguntar. Pero ya se da cuenta que cuando los niños van creciendo, ya comienzan a cuestionar, ya comienzan a dar esa actitud un poco desafiante. Y eso es lo que forma parte de esa naturaleza humana, y así nos portamos con nuestro Padre Celestial. Muchas veces el Padre Celestial nos dice haz esto porque es lo que te conviene, y no tiene que explicarlo, simplemente hazlo. Pero nosotros en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, en esa búsqueda por una independencia, ¿verdad?, espiritual, muchas veces le cuestionamos. Perdemos el tiempo haciéndolo. Porque dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Es momento de que entendamos que la independencia espiritual es un engaño del diablo. Nosotros somos eternamente dependientes de Dios. Asimismo, quiero decirte de que las batallas nunca van a terminar. Las batallas siempre van a venir. Van a haber tiempos de refrigerio, pero mientras usted y yo estemos en esta carne, en este cuerpo, siempre el enemigo va a tratar de generar situaciones para derribar nuestra fe, nuestra identidad y sobre todo
atentar contra el propósito que tenemos en Dios. Pero cuando nos sometemos a Dios, así como la reina Esther se sometió al rey Asuero para poder interceder, fíjense esto, se sometió de una manera tal que agradó al rey. Así tenemos que también someternos nosotros. Entonces, quiero cerrar este tiempo de reflexión haciendo una oración para que nuestro Padre Celestial nos ayude con esta segunda parte que he ministrado, nos ayude a ser sabios así como Mardoqueo, prudentes como Esther, y que nunca caigamos en una soberbia que ciegue nuestra integridad como Amán. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ser sabios como Mardoqueo, entendidos en los tiempos, a saber cómo librar las batallas en un ámbito espiritual antes que en el terrenal. Asimismo, ayúdanos a ser como la reina Esther, una persona que fue entendida en la obediencia, fue una persona sumisa a la autoridad y que en su corazón solo había un deseo y era agradar a aquellos que la habían ayudado. Enséñanos a ser personas que honremos a otras personas, así como Esther lo hizo, juntamente con la obediencia. Y aparta nuestro corazón de soberbia alguna, que nuble nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, así como le pasó a Amán. Declaramos que nuestra mente está alineada a los pensamientos de Cristo y de que la soberbia no tiene cabida en nosotros. Así lo oramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Como es costumbre, me gustaría orar si es aquella o si esta es la primera vez que usted escucha acerca de Jesús y quiere recibirle como su Señor y Salvador. Le invito a que haga esta oración conmigo. Y si ya en algún momento lo recibió, pero por circunstancias de la vida se apartó, quiero decirle que el Padre Celestial le espera con brazos abiertos. Si ese es usted, repita esta breve oración conmigo y diga: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia reconociendo que mi pecado me ha apartado de ti. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo con mi corazón que fue resucitado entre los muertos al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre con poder y gloria. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y no lo borre jamás. Espíritu Santo de Dios, abro mi corazón y te invito a morar en mí. Y sé de que si hoy yo parto de este mundo, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias, Padre Celestial. Si has hecho esta oración, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y eres parte de una gran familia que es la familia de Dios. Me gustaría saber de dónde nos ves, me gustaría saber de ti. Por favor, escribe en los comentarios si este video ha sido de bendición. Dale like, compártelo para que otras personas reciban por gracia lo que por gracia has recibido. Te ha hablado tu hermano y amigo Elionay Santander. Hasta una nueva oportunidad y bendiciones.